Perfecto. Paro nacional de trenes. Más de 1 millón de pasajeros afectados. La medida de fuerza de la fraternidad. Habla Maturano. Omar Maturano es el secretario general de la fraternidad. Vamos ahí en vivo y en directo, sí. El plenario de base. A ver. Pero yo me voy a permitir un minuto de su tiempo, ¿no? Como en carácter de un dirigente sindical a nivel nacional, hacer un llamado al gobierno nacional de que empiece a hacer el buen desenvolvimiento de la democracia, que trate de preservar la paz social. Y para esto debe convocar a los distintos sectores de la sociedad, que estamos en un verdadero problema. Esta democracia que consiguieron los trabajadores en su momento, hoy no se puede rifar. Y se debe llegar a un diálogo social, cordial, con respeto y humildad. También hay que recordar que gobernar es fácil, lo difícil es conducir. Como también se le debe recordar a todo el mundo que en nuestra querida Argentina hay más patriotas que todos los partidos políticos juntos. En el plenario de base, hoy se resolvió, en primera medida, un repudio total a las autoridades de los ferrocarriles argentinos o trenes argentinos, porque hasta los nombres nos quieren cambiar. Parece que quisieran que los argentinos cambiemos el ADN. Se repudió totalmente usar el nombre de quien les habla en los carteles indicadores de las distintas empresas. Pero yo estoy de acuerdo. Me parece que en el plenario lo único que estaba de acuerdo era yo, que usaran mi nombre y me pusieran como responsables. Pero para que nos midamos con la misma vara, cuando haya demoras, cuando haya cancelaciones, cuando haya accidentes, también deberemos poner en esos carteles indicadores los nombres de los responsables. Por ejemplo, el ministro de Economía que no dio la plata para reparar los trenes. Los presidentes de la empresa con nombre y apellido, ¿por qué no repararon los trenes y las señales? Si es así, yo estoy de acuerdo que usen mi nombre y que me hagan responsable de cualquier medida de fuerza que tome mi organización gremial democráticamente. El segundo punto que se trató y se resolvió por unanimidad es dejar las manos sueltas al Secretariado Nacional o un mandato libre, como lo decimos en la jerga sindical, de tomar la medida que crea conveniente en el mes de febrero. Y la tercera posición que se tomó, o el tercer punto, se dice que el 1 de marzo cada conductor y cada ayudante perteneciente al sindicato de la fraternidad y afiliado se va a tomar el día del ferroviario y no va a prestar servicio. Y eso cae 1 de marzo, conmemorando el 1 de marzo del año 1948, cuando el general Perón
nacionalizó los ferrocarriles. Estoy dispuesto a la pregunta. Buenas tardes. Ahí está. Buenas tardes para todos, Nicolás Edwin para La Nación Más. Con respecto al paro, ¿cuál es la reflexión que se hace sobre todo la postura de los trabajadores que hoy no están pudiendo viajar, también los empresarios que se tienen que hacer gastos extras para que los empleados lleguen a los trabajos? Y después, ¿es posible imaginar una Argentina en un futuro sin que se generen estas medidas de fuerzas, con un diálogo, evitando, porque es algo que está pasando hace muchísimos años? Gracias. Sí, a la primera pregunta, yo creo que hoy perjudicamos muchísimo más a la gente que salió a buscar trabajo, que están desocupados o que están suspendidos, que a los compañeros que tienen o compañeras que tienen trabajo. Y a la segunda pregunta, si vos escuchaste mi reflexión, es que el gobierno debe llamar a un diálogo social para buscar una salida cómoda para el pueblo argentino a los ajustes que se vienen haciendo, a los problemas que tenemos con los jubilados, a los problemas que tiene la educación pública, a los problemas de salud. Se tiene que buscar una salida a todo eso para enderezar. Y de última, si debemos apoyar este gobierno, lo vamos a apoyar, pero nos debe escuchar y tiene la obligación de escuchar, porque estamos en plena democracia y estamos en pleno derecho de ejercer cualquier medida de fuerza después de haber cumplido con la ley. Buenas tardes, Yasmina Abraham para Radio Mitre. Hace instantes el gobierno, a través de su vocero Adorni, expresó que la medida de fuerza es extorsiva por parte de la fraternidad. Y explicó esto diciendo que durante el gobierno de Milei van 6 medidas de fuerza en un contexto donde la inflación baja, y en la fórmula anterior, Fernández, con una inflación del 214%, no hubo ningún paro. Maturano, ¿su gremio es extorsivo o no? ¿Mi gremio es? ¿Extorsivo o no, como dice Adorni? No, primero te voy a contestar lo que me preguntaste del señor Adorno. Adorno. La verdad que yo siempre le hice caso a los consejos de mi papá. Mi papá me decía: no escuché giles porque te volvés gil. Así que no lo escuché hoy al señor vocero. Pero nosotros no estamos extorsionando y nunca fuimos extorsionadores. Los extorsionadores son los empresarios que aumentan los precios. Los extorsionadores son los políticos que imponen los aumentos por su cuenta. Ellos nos están extorsionando, porque acá siempre buscamos las consecuencias. ¿Y por qué no hablamos de las causas? ¿Por qué no hablamos de la causa que nos lleva a tomar esta medida? A estar casi 7 meses con los salarios congelados, a estar 7 meses que no llegamos a la canasta básica con un salario de 1.200.000 pesos. A eso tenemos que ir primero a la causa y después sí hablemos todo lo que quieran, si queremos las consecuencias y todo eso. Y para aclararle a todos, la fraternidad siempre fue un gremio de lucha. La fraternidad le hizo paro, no solamente a este gobierno, sino a todos los gobiernos. Como van a leer el documento, también en 1951 al presidente Perón se le hizo un paro por tiempo indeterminado. Y era el que nos garantizaba todos los derechos de los trabajadores. Igual se le hizo un paro. Hola, buenas tardes. Maturano Silvina Brandimarte de Radio La Red. Usted cuando comenzó a hablar dejó
una idea para el gobierno que tiene que ver con, o una advertencia, me gustaría que lo podamos definir, sobre la necesidad de preservar la paz social. ¿Por qué hace esta advertencia? ¿Qué es lo que usted observa? Y si además su gremio, tal vez la CGT u otros gremios, están pensando en lanzar un plan de lucha o un paro general, o si sin diálogo pueden multiplicarse las medidas, ¿no? Esta es la pregunta, gracias. Sí, lo que nosotros solicitamos en primer término es el diálogo. Me parece que un diálogo de 6 meses dialogando, y que no haya una propuesta seria que puedan aceptar los trabajadores. Aparte, la CGT también. ¿Hace cuánto que no hace una medida de fuerza? También está dispuesta al diálogo. Por algo a los dirigentes sindicales le dice que son dialoguistas. Pero ¿hasta cuándo vamos a llegar con el diálogo? Si vienen los ajustes. Primero vino la devaluación, después vino el tarifazo y después vino el impuestazo. Y los salarios están estancados en la miseria que estamos cobrando, que tenemos que ir a salir a hacer changa para que los compañeros puedan alquilar o mantener a su familia. El diálogo, estamos propensos al diálogo y aparte queremos el diálogo, pero el diálogo con respuesta, no sin respuesta. Maturano, Yanina Méndez de Canal 9, preguntarle acerca del anuncio de este paro que tenía un horario de inicio para el día de hoy, que era a partir de las 9 de la mañana. Mucha gente, que incluso usuarios de trenes, están en total apoyo con la medida por la necesidad de una recomposición salarial, y madrugaron 2 horas antes, se encontraron con que los trenes no estaban funcionando en muchas estaciones a partir de las 7, 7 y cuarto de la mañana. ¿Qué tiene para decirles a ellos con las complicaciones que se les generó? Y por otro lado, su análisis con respecto a las consecuencias de esta medida de fuerza y la probable reanudación o no de las negociaciones con el Estado y los empresarios. No, en primera medida, nosotros decidimos parar a las 9 de la mañana para realizar una asamblea o un plenario. Los verdaderos responsables están en las empresas. Porque si un tren sale 8:50, tiene que llegar a destino. Las empresas hicieron los diagramas a su conveniencia para guardar las formaciones en todos los depósitos. Pero eso depende de las empresas, no depende de los trabajadores. Los trabajadores hasta las 9 de la mañana estuvieron en su puesto de trabajo. Y algunos llegaron a punta de estación o a punta de riel, como se dice, o a paragolpe a las 9:20, 9:30 de la mañana. Así que las formaciones seguían funcionando. Y hoy, a las 14, ya los compañeros tienen el deber de estar en su lugar de trabajo para, primero, hacerse los exámenes que le hacen diariamente y después tomar servicio. Pero ahora veremos si las empresas disponen de las formaciones en cabecera o en galpones donde los conductores tendrán que ir a buscarlas. Así que no es problema del sindicato, el problema son de la operatividad de la empresa. Si tenemos no operativo dentro de la empresa, y bueno, siempre van a funcionar así. Y la segunda pregunta. Las consecuencias del paro y cómo se reanudaría o no las negociaciones para abrir el diálogo nuevamente. Bueno, las consecuencias del paro las sufren todos los usuarios, pero no es solamente en la Argentina los paros. No sé, nosotros, si nos informamos, vemos que en Europa hay paros por tiempo indeterminado de trenes, hay paros por tiempo determinado de barcos, hay paros por tiempo indeterminado de aviones, y hacen paro porque viven en un Estado de Derecho. Y eso es lo que nos corresponde decir. Nosotros vivimos en un Estado de Derecho y por eso tenemos un artículo 14 de la Constitución que podemos hacer paro, protestar, gracias a Dios, que todavía no cambiaron la Constitución. Así que no sé por qué tanto problema, porque 1 millón
de personas, que es una mentira grandísima, porque en enero no viaja 1 millón de personas. Y cuando el gobierno habla de la pérdida del Estado Nacional porque los trenes no funcionan, ¿por qué no hablan de la pérdida de los trabajadores fraternales que ganan 1.200.000 pesos y somos 7.000? Si multiplicamos 600.000 por 7.000, ¿cuánto da? ¿4.200 millones más o menos? Ahí estaba Omar Maturano en una conferencia de prensa, reclamando diálogo, por supuesto, y anunciando que a partir de las 14 van a estar los trabajadores para tomar funciones. Recordemos que el paro termina a las 15 horas, pero claro, tienen que hacer los controles de alcoholemia, supongo que deben hacer todos los controles esos a los conductores de máquinas. Sofi, ¿puedes vender?